Realmente es un hermoso día, una hermosa tarde, y qué bueno poder saber elegir, ¿no? Pero como pasaba con Marta y María, ¿se acuerdan? Marta estaba afanada y turbada haciendo muchas cosas, y todos tenemos muchas cosas para hacer. Seguramente, si no estuviéramos en la reunión, podríamos aprovechar para hacer un montón de cosas, ¿no? Pero hemos elegido, como dice el Señor, la buena parte, y qué mejor que estar a los pies del Señor, ¿no es cierto?, para escuchar su palabra, para alabarle también. Tenemos algunos coros, coro número 53. Vamos corriendo por la vida, haciendo un montón de cosas, y lo que es realmente importante lo descuidamos. Así que gracias al Señor por este tiempo y haber elegido bien. Sin fin, ¿no? Que Él nos revela y un lugar con sus hijos, ¿no es cierto? Es una promesa realmente maravillosa, es lo que dice el Salmo 23, el Señor adereza mesas, dice, en presencia de mis angustiadores. No importa la situación en la que estamos, el Señor siempre tiene para el creyente y aquel que espera en Él un banquete continuo. Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Para siempre hay delicias al Señor. Y es solamente aquellos que conocemos al Señor que podemos disfrutar de estas delicias. Aquellos que no lo conocen no entienden realmente. Para ellos es una locura. Pero qué bueno es poder gozarnos en las promesas que Él nos ha dado. Coro número 72, noble sostén de la esperanza mía. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor.
y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Realmente gracias por la bendición de poder haber elegido la buena parte. Ojalá los creyentes, los cristianos, todos, Señor, nos diéramos cuenta que es lo importante que es, Señor, estar sentados a tus pies para escuchar tu palabra, para poder meditar en ti, para poder alabarte, para poder cantar juntos los redimidos, pensando, Señor, en la eternidad, cuánto tiempo tendremos allí, Señor, para alabarte, y pensar también cuánto tiempo hemos desperdiciado de esta parte. Ayúdanos en tu gracia, Señor, a que lo que cantamos pueda ser mella en nuestros corazones. Gracias porque Jesús es nuestro sostén. Gracias porque pertenecemos a ti, Señor, tú eres nuestro Rey. Gracias, Señor, por habernos salvado, redimido y habernos buscado. Pedimos tu bendición en este tiempo, la obra de tu Espíritu. Oramos por aquellos que están en camino y oramos, Señor, por tu palabra para que sea expuesta, Señor, con claridad y tu obra, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El Señor es nuestro sostén. Dice ahí que gloria es si pecando sois abofeteados, mas si haciendo lo bueno sufrís. Esto es aprobado delante de Dios. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que seáis sus pisadas. Ya saben, ¿no? Cuando Él no hizo pecado, le maldecía, no respondía con maldición, ¿no? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. No solamente es nuestro sostén, sino que Él también es nuestro ejemplo. Debemos seguir su ejemplo ahí cuando estamos en la dura lucha, ¿no? En las tareas difíciles, ahí en los momentos complicados. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro sostén. Coro número 73. Necesitamos la misericordia de Dios, ¿no? Porque obviamente no siempre vamos a estar, digamos, en la cima, ¿no? Así que dice este coro, tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender. Comprender.
coro más, el coro número 117. La misericordia del Señor es, dicen los salmos, desde la eternidad hasta la eternidad. Tan grande como es el Señor, ¿no? Hay un coro que dice, el amor de Dios es maravilloso, ¿no? Tan ancho, tan alto, tan profundo, ¿no? Y solamente el amor de Dios es así, ¿no? Todo la intención es así, su misericordia, su santidad, su justicia, su juicio, todo. Y la misericordia del Señor sobre nosotros. Este coro dice, eres el santo Dios, fuego consumidor, vestido de majestad, brillante como el sol. Tu senda eterna es, y muy amplio es tu pensar, es la fuente de Dios, de amor, verdad y paz. Y cantamos, santo, santo es el Señor nuestro Dios. Cantamos, santo, santo es el Señor nuestro Dios. Les invito a ponernos de pie y meditemos en estas palabras. Hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero el Señor es santo. En esa medida, ¿no? Muy ancha, profunda, alta, ¿no? Inalcanzable, ¿no? Y cuando nosotros pecamos contra un ser infinito, así, ¿no? Por lo tanto, cae un castigo, ¿no?, sobre nosotros infinito, pero Dios también manda un Salvador eterno, el cual nos santifica y nos presenta delante de Él. Qué bueno que Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha amado, ¿no? Pero el Señor es santo y esa santidad lo obligó a enviar a su Hijo por nosotros. Y el santo y justo Hijo de Dios murió allí en la cruz del Calvario. Y esa sangre que Él derramó nos presenta delante de Dios. Es realmente maravilloso lo que Dios ha hecho. Les invito, vamos a cantar el coro. Cantamos santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios. Lo hacemos a capela y alabamos a Dios. Y cantamos santo.
Muy bien, buenas tardes a todos. No sé cuántos de ustedes recuerdan el devocional de hace unos días atrás en Colosenses 3:16, que decía que cuando cantamos en la congregación nos edificamos y nos alentamos unos a otros, recordando las verdades acerca de nuestro Dios. Y estos coros que exaltan los atributos de Dios son realmente alentadores para nuestros corazones. Muy bien, abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Vamos a leer nuevamente los primeros 8 versículos. Luego encomendamos al Señor en oración este tiempo en la escritura y vamos adelante examinando estos versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre Celestial, jamás podríamos haber llegado al conocimiento de ti, de tus atributos, de tus verdades, de tus bondades, Señor, de tu gloria, si tú no te hubieras revelado a nosotros. Seguro como tantos otros nos habríamos inventado un Dios conforme a nuestra imaginación y a nuestra semejanza. Pero gracias por librarnos de la idolatría y gracias por traernos al conocimiento de ti por medio de la Escritura. Gracias porque podemos proclamar quién eres tú aún desde nuestras Biblias y llamar a los hombres a someterse a tu gobierno, a tu señorío. Gracias, Padre, por poder cantar acerca de estas cosas. Y ahora, gracias por poder escuchar tu voz en la Biblia. Al leerla, al considerarla, al ser expuesta, te oímos a ti. Habla a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias por ponerse de pie. Mencionamos hace 2 miércoles atrás que no había nada que le trajera más consuelo y que fortaleciera más la confianza de los israelitas que recordar cómo el Señor los había librado de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Ese era el evento en la historia del pueblo de Israel que varias veces se trae a la memoria en la Escritura y que fortalecía, ¿verdad?, el ánimo de los israelitas. Cuando los israelitas estaban siendo oprimidos por los egipcios, ellos clamaron a Dios. Dios oyó su clamor, fue movido a misericordia y envió a Moisés para librarlos, ¿verdad? Y hemos mencionado que se puede establecer un paralelismo muy interesante entre la condición de los israelitas en Egipto y la manera que Dios obró a favor de ellos, y la condición de los cristianos del primer siglo y la manera en que Dios también obró a favor de ellos. Nosotros leemos y sabemos por la historia secular que en el tiempo que el libro de Apocalipsis fue escrito, una persecución cruel, tenaz, aterradora se ceñía sobre los creyentes, especialmente en la provincia de Asia, ¿verdad? Era como una prueba piloto que desarrolló el gobernador allí, luego eso se trasladó al resto del imperio más adelante. Pero era terrible la presión y la opresión que los cristianos estaban sufriendo en aquel entonces. Seguramente ellos clamaron a Dios.
Seguramente muchos de ellos clamaron. Nosotros leemos en el capítulo 6 que los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Ellos también, en medio de la persecución, clamaron al Señor. Y Dios escuchó su clamor y envió a Juan para darles a conocer la revelación de Jesucristo. Y así como el libro de Éxodo relata el obrar de Dios a favor de Israel, librándolos y guardándolos, ¿verdad?, hasta que llegaran a la posesión de la tierra prometida, el libro de Apocalipsis también recoge el obrar de Dios, guardando a su pueblo mientras permanece en la tierra y tiene que sufrir persecución hasta llegar a la ciudad celestial. ¿Verdad? Hay un paralelismo muy interesante. Nosotros, pensando en eso, suponemos y hacemos un ejercicio de imaginación que los israelitas en Egipto se preguntarían: ¿cuándo habrá de intervenir Dios a nuestro favor? Y también los cristianos perseguidos en el primer siglo se preguntarían: ¿cuándo habrá de intervenir Dios a nuestro favor? Y pensando en eso, nos hemos detenido en algunas preguntas que los cristianos se pueden haber formulado, cuyas respuestas están en estos primeros 8 versículos del primer capítulo del libro de Apocalipsis. Bajo la persecución, los cristianos en el primer siglo pueden haberse preguntado: Señor, ¿cuándo nos socorrerás? Y ahí en los versículos 1 y 2 está la respuesta: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahí se establece que Dios está manifestando una revelación. La palabra revelación es la traducción literal del término apocalipsis, que significa descubrimiento, acto de develar. Se abre la cortina y se ve realmente cómo son las cosas. A ojos humanos la situación era terrible en el primer siglo, pero Dios corrió la cortina y permitió a sus siervos ver lo que Él haría a favor de los suyos, cómo serían guardados y hacia dónde serían conducidos. Las cosas debían suceder pronto. En el versículo 3 encontramos la respuesta a la pregunta que podrían haberse realizado aquellos hermanos: ¿cuándo volverás a bendecirnos? ¿Cuándo volverás a bendecirnos? En el versículo 3 leemos: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La expresión bienaventurado es muy bendecido. Al conocer estas palabras, al leer estas palabras, al oír esta profecía, al guardar las cosas en ella escritas, ellos serían bendecidos. Fíjense que no tenían que ser necesariamente librados de la tribulación. No iba a morir el emperador, no iba a detenerse el asedio contra los cristianos. La bendición no se medía simplemente en una liberación de ciertas circunstancias contrarias. La bendición se medía por el obrar de Dios y la fortaleza, el gozo, el contentamiento que ellos podrían experimentar si leían, se oían y guardaban la palabra de Dios. Nuestra bendición, contentamiento, plenitud, satisfacción, gozo profundo no depende de las circunstancias en las que estamos atravesando, depende de la actitud que tenemos hacia nuestro Dios y hacia su palabra. También aquellos cristianos del primer siglo podrían haberse preguntado: ¿cuándo reconocerás nuestro sufrimiento? ¿Acaso no te das cuenta de lo que estamos atravesando? ¿Acaso se te escapa de tu conocimiento la estrechez en que estamos, el riesgo que corre en nuestras vidas, la presión a la que somos sometidos? En el versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros
del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso es interesante. La carta primero identifica al remitente y a los destinatarios. Juan es el que escribe. Las 7 iglesias son los receptores de esta carta. Y al hablar de Asia, no se refiere al continente, como mencionamos, sino que refiere a la provincia de Asia, que ocupaba parte de lo que hoy conocemos como Turquía. Y se escribe a las iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Seguro había más iglesias en aquella zona, ¿verdad? Pero quizás estas eran las iglesias en las ciudades más importantes, donde se estaba sintiendo la persecución. Eso es interesante. Dios sabía dónde había necesidad. Él sabía que la iglesia en Éfeso, en Sardis, ¿verdad? Las tenemos ahí mencionadas, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y Laodicea. Él sabía que esas iglesias necesitaban una palabra de consuelo. Él sabía que los hermanos reunidos allí estaban atravesando tribulación y la palabra de consuelo llegó a esas iglesias. ¿Se acuerdan cuando Dios habló a Moisés? Le dijo: yo he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto, ¿verdad? Dios sabía dónde estaba su pueblo sufriente. Y ahora la palabra viene a estas iglesias. El Señor sabía dónde su pueblo estaba padeciendo aflicción. Él le dijo a la iglesia que estaba en Pérgamo: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dios todavía es el Dios que conoce, ¿verdad? Dios conoce cuando tu corazón está quebrantado. Dios sabe cuando las cargas de la vida amenazan con aplastarte. Dios sabe cuando estás al punto de no soportar más. Dios sabe todas las cosas. No es que Él ignora lo que estás pasando. No es que Él ignora lo que estás atravesando. Él sabe y llegará el oportuno socorro. ¿Cuándo nos calmarás? ¿Verdad? También podría haber sido una pregunta que se hizo o se hacían los cristianos en aquel entonces. Leemos otra vez el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gracia y paz a vosotros. Así empezaban las cartas en aquel entonces. La gracia es la palabra que refiere a la obra de Dios en el corazón, ¿verdad? La paz es la palabra que refiere al resultado de la obra de Dios en el corazón. Cuando la gracia obra en nuestros corazones, tenemos la paz de Dios y tenemos paz con Dios. Gracia y paz a vosotros. No hay duda de que los lectores de Juan necesitaban que se les volviera a tranquilizar con la gracia de Dios y con la paz que anhelaban sus corazones. Y Dios no solamente nos salva por gracia, nos prodiga diariamente su gracia para estar fortalecidos y animados. Juan añadió que este saludo provenía del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. La gracia y la paz, el que sabe lo que están atravesando, el que envía la palabra de consuelo, el que conoce las circunstancias, el que promete bendecirlos, es el que es y que era y que ha de venir, los 7 espíritus que están delante de su trono y Jesucristo. Juan está hablando de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el contexto, el que es y que era y que ha de venir debe ser el Padre, el Dios eterno. Nuestro Dios es uno, pero se manifiesta y existe en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La expresión los 7 espíritus que están delante de su trono debe referirse al Espíritu Santo. Nosotros leemos en Efesios capítulo 4 que hay un solo espíritu. Y aquí habla de 7 espíritus, pero esa expresión no está con mayúscula, está con minúscula.
¿verdad? No es que hay 7 Espíritus Santos. Aquí la expresión refiere a un sentido de perfección, de lo completo. La frase los 7 Espíritus se refiere a la perfecta capacidad del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Es absolutamente capaz de cumplir lo que Dios se ha propuesto. Es el Espíritu que convence, es el Espíritu que convierte, es el Espíritu que santifica, es el Espíritu que equipa, es el Espíritu que guía en la oración. Es plenamente capaz de hacer todo eso en nosotros. Y completando la lista está Jesucristo. Es interesante, ¿verdad? La manera que el apóstol se refiere a la Trinidad. El que es y que era y que ha de venir, los 7 espíritus que están delante de su trono y Jesucristo. Estos oprimidos cristianos se tranquilizarían sabiendo que el Dios que no fue intimidado por Faraón tampoco sería intimidado por César. ¿No es cierto? ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a su pueblo? Fue la presunción del Faraón, ¿no? Y como ya dijimos, después supo quién era Jehová. No tenía más dudas en cuanto a quién era Jehová. Ese Jehová se manifestó a través o a favor de su pueblo. Este Dios es el que se va a manifestar a favor de su pueblo. El Dios que había liberado a su pueblo en el pasado podría guardar a su pueblo y podría librarlo cuando Él quisiera. Hermano, tú y yo debemos tranquilizarnos con la certeza de que nuestro Dios puede librarnos de nuestros problemas. Nuestro Dios es el que es y que era y que ha de venir. Hasta ahí vimos el miércoles anterior. Hay una quinta pregunta que podrían hacerse también los cristianos del primer siglo. ¿Cuándo tomarás el mando, Señor? A nosotros nos parece que es el emperador el que tiene el mando. Parece que el que decide nuestra suerte es el emperador. Nosotros vamos y sufrimos lo que el emperador determina. ¿Cuándo vas a tomar tú el mando? Tú eres el que es, el que era, el que ha de venir. Y los 7 espíritus que están delante de tu trono. Jesucristo, tú eres nuestro Dios. ¿Cuándo tomarás el mando? Dicen aquí o preguntan los hombres y las mujeres que estaban sufriendo. Y Juan empezó haciendo énfasis en Jesús diciendo quién es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cada una de esas frases fue acuñada para traer consuelo y tranquilidad al corazón de los creyentes. El testigo fiel. Jesús nunca habló de su propia cuenta, ¿verdad? Siempre habló lo que el Padre le dijo que debía hablar. Y todo lo que él habló es para revelar al Padre. Interesante esa economía de la Trinidad. Cristo habla para revelar al Padre y el Espíritu habla para revelar a Cristo. Cristo dijo del Espíritu, no va a hablar de sí mismo, va a hablar de mí. Va a tomar lo mío y os lo hará saber. Esa es la misión del Espíritu Santo, así como fue la misión de Cristo, dar a conocer al Padre. ¿Verdad? Él es el testigo fiel. La palabra testigo, lo mencionamos, incluye el término o el concepto de mártir, ¿verdad? Respaldar con la vida lo que se dice, lo que se atestigua, lo que se testifica. Dice el primogénito de los muertos. El primogénito es el primero entre. Eso significa primogénito, no el primer nacido necesariamente, pero el primero entre. Salomón no era el primer nacido de David, sin embargo él fue llamado el primogénito. José no era el primer nacido de Jacob, pero él recibió la herencia y la posesión que correspondía al primogénito. No es el primer nacido, es el primero, ¿verdad? Y dice aquí el primogénito de los muertos. Eso es un título para Cristo. Su cuerpo no fue dejado en el sepulcro. Él derrotó a la muerte, se convirtió en el primero que resucitó para no volver a morir. En ese sentido, ese es el primogénito de los muertos. Otras personas resucitaron. Eliseo en su ministerio resucitó, ¿verdad? Hasta cuando tiraron el cuerpo de Eliseo en una tumba ocupada, el cadáver que estaba ahí volvió a la vida.
en el Antiguo Testamento. Cristo resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro y quién sabe cuántos más, porque Juan dice que Cristo hizo muchos milagros durante su ministerio terrenal y no tenemos registro de todos, pero todas esas personas volvieron a morir. Pedro resucitó a Dorcas, Pablo resucitó a Eutico, ¿verdad? Que se durmió en la reunión, así que ojo con dormirse en la reunión. Pero hubo otros que resucitaron, pero Jesús fue el único que resucitó para no volver a morir. El primogénito de los muertos. A los que estaban siendo amenazados de muerte, Él les dijo: yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Los cristianos tienen la certeza de que seremos resucitados. ¿Qué es lo peor que podría pasarnos? Morir. Pero eso no es un problema para el cristiano. Sabe dónde va y sabe qué pasará en el futuro. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. 40 días después de su resurrección, el Señor Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La diestra es la derecha. Y desde allí Él reina como el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, como leemos en 1 Timoteo 6, 15. No era César el que gobernaba el mundo, era Cristo, y estaba a punto de demostrarlo. Eso debía traer consuelo al corazón de aquellos que estaban sufriendo. ¿Cuándo tomarás el mando? Yo ya tengo el mando, ya lo tengo. Estoy sentado a la diestra de Dios. Soy el soberano de los reyes de la tierra. Y después de explicar quién es Jesús, Juan prorrumpió en un espontáneo cántico de alabanza al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, después de hablar de quién era Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, Juan va a hablar de lo que hizo Jesús por nosotros, lo que hace. En primer lugar dice, nos amó. Nosotros interpretamos ese verbo como en tiempo pasado, ¿verdad? Nos amó. Yo te amé, tú me amaste, Él me amó. Nosotros hemos amado, vosotros habéis amado, ellos han amado. Hemos amado, entreveré los tiempos, pero refiriéndose al pasado. Nos amó. Y en la Reina Valera así aparece como una expresión en tiempo pasado, pero la palabra griega, dicen los que saben, traducida por amó, se encuentra en tiempo presente, lo que indica una acción continua. Maravilloso eso, ¿no? No es que me amó en el pasado y se terminó. Al que nos ama continuamente. Esa es la expresión. Una acción que se desarrolla continuamente a lo largo del todo el presente. Viene del pasado y se proyecta hacia el futuro. Nos amó. Jesús demostró su amor con su venida a esta tierra. Jesús manifestó su amor con su muerte en la cruz a nuestro favor. Pero ese amor continúa manifestándose mediante su cuidado y su protección para con nosotros. Al que nos ama continuamente. Esa maravillosa verdad debía consolar a los cristianos que estaban enfrentando la muerte en aquel entonces. Pero Jesús no solamente nos amó, sino que también dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el castellano, amó y lavó están en el mismo tiempo verbal. En castellano. Pero amó en griego es un presente continuo. Lavó esa frase significa que una acción que se hizo en el pasado de una vez para siempre. Es el verbo en tiempo aoristo, como se llama en griego. Una acción que se hizo una vez y para siempre en el pasado. Nos lavó de nuestros pecados. En un momento quedamos absolutamente limpios. Limpios. Nos lavó.
de nuestros pecados. Esa acción sucedida una sola vez fue en virtud de la muerte de Cristo en la cruz. Como Él derramó su sangre por nosotros, el peso de la culpa fue quitado de nuestras almas, nos libró, ya no estamos bajo condenación. Nos lavó, algo que se realizó una vez y para siempre en el pasado. Dios no tiene que perdonarte más para librarte de la condenación. Eso lo hizo una vez y para siempre. Tiene que perdonar tus faltas como hijo a diario para mantener la comunión, ¿verdad? Pero ese lavamiento que te hace limpio, justo por la eternidad, se desarrolló en un momento dado y tiene vigencia por toda la eternidad. Eso es maravilloso. Y dice el principio del versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente tenemos ahí lenguaje del libro de Éxodo. No lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero Éxodo 19, 5 y 6 dice, si Dios le dijo a los israelitas, le dio esta promesa: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Todos los cristianos somos sacerdotes. Hemos de ofrecer sacrificios espirituales. No solamente somos sacerdotes, somos un sacerdocio real, reyes y sacerdotes. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento era una combinación que no se podía dar. Una persona que era sacerdote jamás podía ser rey. Una persona que era rey jamás podía ejercer el oficio de sacerdote. Usías quiso hacerlo y lo contaminó y se llenó de lepra por esa presunción de su parte. Hubo uno solo en el Antiguo Testamento que reunía ambos títulos en sí mismo, y ese fue Melquisedec, un hombre especial, una figura preciosa de Cristo, y hay uno solo en el universo que ejercita ambos oficios, y es el Señor Jesús, profeta, rey, sacerdote. Y nos da a nosotros ese privilegio. Nos hizo reyes y sacerdotes de Dios, y un día compartiremos su reino y su gloria. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros, de merecedores del infierno a ser hijos, de estar alejados de la presencia de Dios a ser sacerdotes, de ser controlados por el dominio del pecado a compartir el reino que Cristo ostentará en el futuro. Maravilloso. Si nosotros repasamos lo que se dice de Cristo, lo que Él es y lo que Él hace, vamos a tomar nota que nada existe en el cielo y nada existe en la tierra sobre la cual Jesús no ejerza dominio. Al considerar a Cristo, Juan explotó en una expresión de alabanza. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es una crítica pastoral. A veces cuando nos oímos cantar y oímos el poco ánimo con que cantamos en algunas oportunidades, me viene al corazón: no han usado tiempo para meditar en su Salvador. Porque cuando uno medita en el Salvador, no puede menos que explotar en alabanza, en cánticos, en adoración. Juan consideró estas cosas y no pudo menos que decir: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso, eso es algo para tomar nota. También encontramos en el versículo 7 la respuesta a la pregunta: ¿cuándo castigarás a nuestros enemigos? ¿Cuándo castigarás a nuestros enemigos? He aquí, dice el versículo 7, que viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan acaba de presentar a Jesús como el testigo fiel, el resucitado, el gobernante, el amoroso, el glorioso. Y luego declara: viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron también le verán, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Hermanos, es imposible negar que esta promesa tiene que ver directamente con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Viene con las nubes, todo ojo le verá y lo que les traspasaron. Hace años atrás, la pregunta era, ¿cómo van a ver todos los ojos al Señor a la vez? Y me acuerdo haber leído un libro, se llama, no me acuerdo, Lindsay es el autor, escribió varios libros y él decía, seguramente que va a haber todos lo podrán ver porque Él estará descendiendo lentamente y se cumplirá la rotación de la tierra, entonces en algún momento todos los habitantes lo van a ver porque van a pasar por el frente de Él. ¿Qué no existía? Internet. ¿Cómo no le van a ver todos si ahora vemos todos de todos lados en cualquier momento? Todos le verán. La tecnología hará posible eso. Dios está preparando todo para que todo ojo le vea. Todo ojo le verá. Él vendrá con las nubes. Ahora, algunos insisten que en este contexto del libro de Apocalipsis, el declarar que viene con las nubes y todo ojo le verá, puede que no se limite a la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, porque generalmente se habla de Dios viniendo en las nubes para castigar a las naciones inicuas. Uno puede leer en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el libro del profeta Ezequiel, que hay expresiones como que Dios viene en las nubes, Dios viene con su ejército, en un contexto de declarar juicio contra naciones enemigas de Israel en aquel entonces. Así que puede ser usado como una figura del actuar de Dios en contra de los enemigos, ¿verdad? No necesariamente ese evento determinado en el futuro. Los cristianos que estaban siendo aplastados en aquel entonces por la bota romana necesitaban que el Señor iba a hacer algo inmediatamente para castigar a sus opresores, ¿verdad? Estaban sufriendo ahora estaban perdiendo la vida muchos de ellos. Ahora estaban encerrándolos con una persecución ardiente por causa de su fe. Necesitaban que Dios hiciera algo ahora. Jesús los tranquilizó con las palabras, vengo pronto. Varias veces se repite aquí. Cuando Él viniera en juicio contra el imperio romano, la aflicción se propagaría a todo lo ancho de la tierra, ¿verdad? Los que persiguieron a los cristianos harían lamentación igual que los egipcios cuando los primogénitos de estos murieron. Los que infligieron dolor al pueblo de Dios segarían lo que habían cosechado en doble y triple medida. Hubo un juicio para Roma de parte de Dios por causa de su enemistad contra Dios y en contra de su pueblo. Lo hubo, claro que sí. Pero puede tener esos dos sentidos. El evento futuro y la acción de Dios en concreto contra los perseguidores de los cristianos en este tiempo. Pero la promesa del versículo 7 se refiere principalmente a la segunda venida. Cada vez que en las Escrituras se menciona que Él viene para juzgar, con eso se apunta a la culminante segunda venida, cuando por fin todos los hombres estarán en pie ante el trono blanco y serán juzgados. Y ese evento determinará que todos los males serán corregidos. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. No habrá quien escape. No habrá quien quede impune. Todos serán llamados a cuenta. Los pecados de todos serán manifiestos y todos serán enjuiciados en aquel entonces. Esa es la idea. También esa idea puede traernos a nosotros consuelo si tú estás sufriendo por causa de persecución o aflicción o cualquier hostilidad de parte de los incrédulos. El Señor castigará a nuestros enemigos. Y fíjense que cuando Juan anunció que Jesús viene, él dijo, sí, amén. Sí, amén. Que toda la congregación diga amén. Así será. Y por último, los cristianos pueden haberse hecho todas estas preguntas y como respuesta pueden haber recibido y recibieron estas palabras muy alentadoras. Pero alguno podría haberse preguntado, ¿y qué garantía tenemos de que esto es así? ¿Qué garantía tenemos? Tú nos aseguras, según el mensaje que te ha sido dado,
que el Señor nos va a socorrer, que Él volverá a bendecirnos, que Él reconoce nuestro sufrimiento, que Él nos va a consolar, que Él va a tomar el mando y que Él castigará a nuestros enemigos. Fantástico, nos alentamos, nos animamos con esas palabras, pero ¿qué garantía tenemos de que esto es así? Y acá deja de hablar Juan y habla el Señor directamente en el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor interrumpe a Juan. Ya no es Juan el que habla, el Señor mismo está hablando para dar la garantía de que todo esto será como lo ha dicho. Yo soy la garantía. Yo doy la seguridad de que estas cosas serán así. El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Nosotros diríamos yo soy la A y la Z, ¿verdad? Usando el alfabeto en español. Dios es el comienzo y el final. Dios es el primero y el último. La frase el que es y que era y que ha de venir es la misma del versículo 4 donde se describe al Padre. La expresión el Todopoderoso habla del poder de Dios y dice que es el soberano sobre toda la tierra. El soberano es Dios y no César. Los comentaristas no se ponen de acuerdo de quién es el que habló aquí, si el Padre o el Hijo. El hecho de que se identifique a sí mismo diciendo que es y que era y que ha de venir favorece el punto de vista de que fue el Padre quien habló, pero el hecho de que Jesús declara más adelante soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el final, favorece el punto de que Jesús es el que habla acá. La verdad no tiene mucha importancia. El versículo 8 tiene el propósito de imprimirle el sello personal de la autenticidad del Señor. Puedes apostar tu vida a las promesas que yo he hecho porque yo soy el que hablé. Te puedes apoyar con toda confianza en las seguridades que te he dado porque yo te las he dado. Ese es el sentido. ¿Puedes confiar en todos los que están a tu alrededor? A veces conocemos también el carácter unos de otros que tenemos una sospecha. No sabemos si son absolutamente confiables. Tememos el ser decepcionados. Hemos sido decepcionados varias veces y tenemos temor de confiar ingenuamente, de tal manera que podamos ser una vez más decepcionados. Pero Jesús dice, no serán decepcionados, porque soy yo el que respondo por mis palabras. No había precedente para esta clase de garantía personal que el Señor estaba dando, pero tampoco lo había para la persecución que estos cristianos estaban sufriendo. Los cristianos del tiempo de Juan necesitaban oír a Dios diciéndoles personalmente, yo me hago cargo de esto. Pueden confiar en mí. Pueden descansar en mí. Cuando usted tiene luchas en su vida, usted también puede descansar en el Señor. Se cuenta una anécdota que había dos chicos discutiendo sobre el fenómeno del levantamiento del sol por el este y su puesta por el oeste. Uno de los chicos dijo, mi padre dice que el sol está totalmente inmóvil, que es la tierra la que se mueve, solo que parece como si fuera el sol el que se moviera. Ese padre estaba en lo cierto, ¿verdad? A Galileo le costó caro defender eso. El otro chico dijo, yo prefiero creer lo que dicen mis ojos. El primero respondió serena pero firmemente, yo prefiero creer lo que dice mi padre. Los ojos le decían que era el sol que se movía, pero su padre le aseguró que no, que el sol estaba siempre en el mismo lugar. Y uno dijo, yo quiero creer lo que dicen mis ojos, y el otro quería creer lo que había dicho su padre. Si usted y yo hubiéramos vivido durante el primer siglo y hubiéramos aceptado lo que nos habrían dicho nuestros ojos, podríamos haber llegado a la conclusión de que la iglesia y la fe estaban a punto de desaparecer.
porque aquel fue un tiempo en que la fe y la iglesia estuvo a punto de desaparecer por la crueldad y la fiereza de la persecución. Si nos hubiéramos guiado por nuestros ojos, hubiéramos dicho, esto es el final. Pero gracias a Dios que muchos cristianos le creyeron a su padre y no a sus ojos. Su padre les dijo que ellos vencerían si permanecían fieles, se aferraron a la promesa y obtuvieron la victoria. Que Dios nos ayude a creer en Él y a serle fieles, aunque nuestros ojos digan otra cosa. Muy bien, vamos a recordar que el sábado que viene hay reunión de damas.